Car es el vocero de la bancada de diputados del Partido Revolucionario Moderno, representante de la provincia de Peravia. Está con nosotros. Bienvenido, Julito. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le amanece? ¿Cómo está Peravia? ¿Cómo está Baní? Que estuve por ahí, pasé por ahí. ¿Verdad? Ayer, ¿No trajiste sí. mango? Sí, no, yo traje como 7 fundas de mango. Mira, pastor, no trajo mango, ¿eh? No, como 7 fundas de mango. ¿Pero dónde están los de nosotros? No llegaron. Baní está en la etapa quedaron. ya final de producción de mango en este año. Yo me quedé Pero atónita. contento de estar con ustedes. Sí. Y yo creo que tenemos que empezar justamente cómo están los trabajos de la Cámara y sobre todo cuáles son los proyectos antes de culminar esta legislatura que ustedes tienen prioridad. Mira, la Cámara de Diputados en estas dos legislaturas y particularmente en esta primera legislatura del año 21 ha tenido un trabajo intenso. Yo creo que pocas veces en la historia se había sesionado tanto, las comisiones auxiliares de trabajo permanente y las especiales han trabajado tanto, 41 comisiones permanentes trabajando, alrededor de 20 comisiones especiales, tanto de la Cámara como comisiones de ambas cámaras, bicamerales, están trabajando proyectos especiales. Nosotros tuvimos recientemente una reunión de la Comisión Coordinadora, que es la sesión de los voceros y el bufete directivo de la Cámara, precisamente para pasar revisión a la agenda legislativa y ver qué se puede hacer en lo que queda de trabajo, porque hay que decir que vamos a trabajar esta semana hasta el jueves y nos vamos a tomar un par de días hasta el 16 de agosto, porque ustedes saben que por el tema de la pandemia, primero, no se puede cerrar la legislatura. Estamos en emergencia. Y segundo, no hemos tenido receso desde que inició la pandemia el año pasado. Entonces, pasamos revista y justamente dentro de la priorización de esos proyectos, primero estábamos esperando qué iba a pasar con el Código Penal y la disposición de la Cámara de poder trabajar con celeridad para sacar el código en el marco de esta legislatura que concluye el 15 de este mes a las 12 de la noche. Y segundo, otras iniciativas. Por ejemplo, en el día de hoy vamos a conocer el proyecto de ley especial de aduanas. Ya está con informe favorable de comisión, está en la agenda legislativa y entre el día de hoy y el día de mañana vamos a sacar el proyecto. Hay otras iniciativas que queríamos sacar, pero que parece que el tiempo no lo va a permitir, como es el proyecto de ley de referéndum. Aquella iniciativa del Ejecutivo. Está avanzado ya. Que ya está bien avanzado en comisión, pero que no ha podido llegar a conclusión. Porque proyecto del Poder Ejecutivo. Esa es una iniciativa del Ejecutivo que estamos consultando porque es un proyecto que despierta el interés de la población y es necesario entonces consultar a los diferentes sectores. Si queríamos conocerlo en este periodo, no se va a poder. Estamos dejando en carpeta una serie de proyectos importantes que van a ser tomados inmediatamente inicia la legislatura, que prácticamente paramos el jueves, ya el 16 arrancamos de nuevo, de tal manera que para esa nueva legislatura, aparte de todas las iniciativas importantes que hemos aprobado, que son muchas en el marco de este proyecto y que el próximo jueves precisamente el presidente de la Cámara va a rendir memoria de la gestión y va a presentar todas las iniciativas que han sido aprobadas, tanto iniciativas que vienen del Congreso o que proceden, del Ejecutivo, que proceden del Senado, que son propias de los diputados de manera individual o en grupo, como a veces se presentan. Pero para nosotros existen proyectos que son de importancia capital, trabajar de cara a la legislatura que viene. En primer lugar está el tema de la ley de agua, que es un tema que tiene mucho tiempo dando vueltas. La ley tiene como 20 años en el Congreso. ¿Perdón? Esa ley tiene como 20 años en el Congreso. Tiene años. La ley de ordenamiento territorial, que es un proyecto que también tiene mucho tiempo circulando en el Congreso de la República. El Código Cooperativo, que es un proyecto que es de interés de 2.4 millones de ciudadanos que militan en cooperativas. Ese es su fuerte. En la República Dominicana y es parte de lo que yo soy, ¿verdad? Y otras iniciativas muy importantes. Es muy probable que en el marco de la legislatura próxima se trabaje el tema de la reforma a la ley electoral
y a la ley de partidos y agrupaciones, movimientos políticos. Entonces ya se están preparando algunas iniciativas, tanto la propia Junta como diputados individuales le están trabajando. Son alrededor de 20 proyectos, de 20 iniciativas, tanto iniciativas del Ejecutivo como propia del Congreso de la República que vamos a estar trabajando. Diputado. Y tengo que adelantarle que en un hecho sin precedentes, tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República estamos coordinando los puntos importantes para el país que tienen que ver con materia congresual. Ya hemos realizado varias reuniones de las comisiones coordinadoras, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, con el presidente de la República, para ver esos proyectos priorizados. Entonces, que la agenda priorizada no solo va a partir en esta ocasión de la iniciativa del Congreso, sino que también va a tomar en cuenta las iniciativas del Ejecutivo para hacer ese one-two y entonces darle a la República Dominicana las iniciativas que necesita. De hecho, estamos discutiendo la firma de un convenio de cooperación en materia legislativa, Congreso, Poder Ejecutivo, para que avancemos significativamente en este año 2021. Diputado, pese a todo ese trabajo que usted anuncia de muy importante, ha habido una legislatura muy productiva, la segunda comienza ahora el 16 de agosto. Pero termina el 15 esta y empieza el 16, no hay día libre. La segunda, pero hay una preocupación, ustedes cierran su primer año de gobierno, la primera legislatura, con casi 14,000 millones de pesos de dólares en préstamos. Si lo multiplicamos por 4 y la media es esa, al concluir el gobierno del 2024, ustedes han duplicado o cuatriplicado la deuda externa. ¿Qué pasa con eso? Primero no la habremos duplicado ni cuatruplicado porque nosotros encontramos una deuda externa rondando los 42,000 millones de dólares. Sí, pero ustedes lo meten en 4, de a 13,000 por 4. Estamos hablando que no es una suma exponencial lo que va a ocurrir año tras año. Tú sabes que el gobierno de Luis Abinader encontró el país inmerso en una situación difícil, consecuencia del estado de emergencia, con el país cerrado, las actividades productivas reducidas a su mínima expresión. No había lógicamente recursos para que pudiera desarrollar las actividades fundamentales para que el país pudiese seguir caminando. Los programas sociales que se estaban desarrollando, la misma inversión en el tema de la pandemia del COVID-19 que está rondando ya los 260,000 millones de pesos y que no estaban previstos inicialmente en el presupuesto general de la nación y había que buscar los recursos necesarios para ello. Pero hay otros proyectos, otras iniciativas que han tenido que ver con aprobación de proyectos de préstamo que son importantes. Por ejemplo, la iniciativa, el préstamo recientemente aprobado para el tema de la presa Madrigal es un proyecto sumamente importante y trascendente para la República Dominicana. La construcción de los politécnicos en la República Dominicana es una necesidad, el país tiene que trascender. Hoy tú gradúas un bachiller y tú le preguntas qué sabe hacer y no sabe hacer de nada, absolutamente nada no sabe hacer. Entonces tú tienes que graduar sujetos que sean productivos a la sociedad, tú tienes que graduar sujetos para la producción y el emprendimiento. Pero hay una cosa. Y en ese sentido han sido más que necesarios, han sido imprescindibles. Pero estamos endeudando ese sujeto. Ahora no significa. Lo vamos a preparar, pero lo estamos endeudando ese sujeto. No significa que el gobierno va a pasar 4 años tomando préstamos en el ritmo que se ha hecho durante el marco de este primer año. La situación está cambiando, el país se está abriendo, ya tú ves que el turismo se está recuperando, las áreas productivas están volviendo a la nueva normalidad y entonces las cosas van a ir cambiando, van a ir mejorando y en esa medida entonces se van a reducir la necesidad de demanda de tomar prestado. Dos cosas interesantes con relación a ese tema. Primero, ¿por qué no se hace previo a esto una comunicación a la población del por qué la necesidad del préstamo? Porque la imagen que se tiene es esa que dice Gilbert. O sea, la Cámara de Diputados en su primer año nos tiene 14,000 millones de dólares en préstamos. Y mucha gente no tiene idea de para qué son esos préstamos. Y lo otro es que antes de ser aprobados y llevados ahí a la Asamblea, se supone que se han tratado en comisiones y se han estudiado las comisiones y se han preaprobado por los legisladores. ¿Es o no correcto? Porque vemos legisladores que se niegan en la Cámara, en la sesión, pero anteriormente tal vez han estado a favor.
o es diferente la situación? Mira, lo que pasa es que la República Dominicana todavía acusa una debilidad institucional tan pronunciada, que ese tipo de cosas ocurre, o que a veces jugamos a la política con temas que tienen que ver con el desarrollo de la República Dominicana. Pero les hace daño a su imagen. Ocurre que gente que se opone ahora, antes del 16 de agosto del año 2020, eran los voceros de la aprobación de los empréstitos en la República Dominicana, porque hay que decir que el gobierno del PLD encontró la deuda externa en 9.000 millones de dólares y la llevó a 42.000 millones de dólares. Entonces, no es que ahora se están haciendo préstamos y que allí no se hacía, no, allí hubo un proceso acelerado de endeudamiento de la República Dominicana. Y lógicamente ellos eran los voceros de eso, ahora se oponen. Naturalmente porque juegan a la oposición y no ven el interés nacional, el interés del país. Y yo estoy de acuerdo contigo de que hay que mercadear mejor, comunicar mejor lo que hace la Cámara de Diputados, lo que hace el gobierno central, para qué son esos empréstitos, por qué se están haciendo, para concienciar a la población de que es necesario hacerla. Y lógicamente nadie quiere tomar prestado. Nadie quiere tomar prestado. Pero si no hay otra alternativa hay que recurrir a ello. Pero yo pienso que el camino de apertura de la economía que estamos llevando nos va también a llevar a ir reduciendo a su mínima expresión el tema de los empréstitos, porque ni el propio presidente de la República quiere tomar prestado, ni ningún ministro, ningún funcionario, ni ninguna institución pública o privada. Son los momentos, las circunstancias y las necesidades las que te hacen tomar las decisiones. Hay bien las redes sociales, Loreni, diputado, algo para que usted conozca. Dice, si quieres un préstamo, llama a Pacheco, en 24 horas te lo consigue. Sí, tú sabes que las redes sociales están impactando mucho a la República Dominicana. Señores, pero estas redes son terribles. Pacheco te consigue un préstamo. Sí, en 24 horas te lo aprueba. Pero los préstamos no son de Pacheco, lamentablemente en una sociedad de tradición caudillesca como la República Dominicana, la gente ve al presidente y los demás. Pacheco es uno dentro de 190 y lógicamente él tiene que dirigir la sesión, diputado, para que se aprueben todas las iniciativas que llegan. El PLD ha dicho en el día de ayer el secretario general que el año escolar, que hoy va a ser cerrado de manera oficial por el presidente de la República y el ministro de Educación, que el año escolar ha fracasado. Yo entiendo de manera particular que se han avanzado en cosas y que el año escolar fue salvado. ¿Usted entiende que esto fracasó? Como dice Charlie Mariotti. Yo puedo dar testimonio, porque fui testigo de sección, de cómo inició esta gestión de gobierno con el tema justamente que tiene que ver con la educación. Yo coordiné la Comisión de Transición de la Educación Preuniversitaria en la República Dominicana y yo conozco que la gestión anterior no tenía escrita ni una sola línea, ni una sola palabra referida a lo que tenía que ver cómo encauzar la educación dominicana en medio de la pandemia. Todo cerrado, los centros educativos cerrados, los educadores en su casa, cada quien haciendo lo que podía individualmente sin ninguna orientación. Y justamente lo que ha hecho el Ministerio de Educación ha sido celebrado por el mundo. Desarrollar una iniciativa que logra que la República Dominicana no perdiera el año escolar, que los estudiantes que van a la escuela pública pudieran aprovechar el año de la manera en que se pudo hacer, eso no tiene precedente. Entonces decir que el año escolar fue un fracaso, bueno, tiene que partir de una gente que no conoce el sistema educativo, porque mi amigo Charlie Mariotti no conoce de educación. Entonces a veces nosotros tenemos un gran problema en la República Dominicana, la gente no entiende que el mundo cambió y que estamos viviendo en una era de especialización del conocimiento y que usted debe hablar de lo que usted conoce para que no lo desautoricen. Justamente los organismos internacionales están pidiendo al Ministerio de Educación autorización para exportar el modelo que ha desarrollado el Ministerio de Educación. ¿Y cómo va a decir que fracasó? Fue un proceso nuevo que llegó, que se veía venir, porque todos sabíamos que el mundo tendía a ese proceso, pero nadie pensó que iba a ser tan rápido. Las circunstancias obligaron a que tuviéramos que dar el salto en el caso de la República Dominicana y entonces trascender a la educación a distancia y la educación virtual
hasta donde se podía, porque la mayoría de los centros educativos de la República Dominicana no estaban conectados. Los estudiantes no tenían dispositivos tecnológicos. Yo no voy a esbozar lo que ha hecho el Ministerio de Educación porque no laboro en el Ministerio de Educación y ellos tienen el cierre de su año escolar, pero este año sirvió y demostró que la República Dominicana se puede y que tiene un talento extraordinario, porque usted pararse frente a un televisor y usted ver lo que estaba ocurriendo en la pantalla, con profesores impartiendo docencia que usted no creía que estaba en la República Dominicana, es para que nosotros lo celebremos y destaquemos ese esfuerzo. Diputado, yo sé que usted no tiene que ver con eso, pero que ya pasó al Senado de la República. ¿Por qué no se ha aprobado el código? ¿Usted entiende que ha habido rezago? Yo voy con eso, con otra vertiente. Sí, ha habido rezago, porque pero para que me conteste ahí. Sí, pero antes del código, porque va con el código, Gilbert. Viene con mala fe. No es mala fe. Explíqueme el tema de la discriminación, que es lo que se está agarrando ahora, porque ahora se habla de que es un tema de que le falta un artículo que castigue, ustedes mandaron a hacer lío para allá entonces. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Porque antes de la aprobación, esa es la excusa, ya no son las 3 causales. La información que manejo es que en el día de ayer, la comisión que se designó para conocer el código ya rindió informe favorable y que ahora... Pero había dicho que no. Sí, en el día de ayer aprobó informe favorable. Bien. Pero antes había dicho que no y después que sí. Sí, ya está aprobado, tiene informe favorable, creo que en el día de hoy o mañana se reúne el Senado de la República y ya va a conocer el Pleno la propuesta y está recomendada el informe aprobarlo tal cual llegó de la Cámara de Diputados, lo que significa que siendo así entonces no va a perimir la iniciativa, porque el código ya tiene 2 legislaturas, si no se aprueba en el marco de esta semana o la otra, entonces va a perimir. Dicen entonces, lo que entiendo es que en esta semana el Senado de la República estará dándole aprobación ya formal. Dicen que si no se aprueba es porque el presidente no quiere, pero si se aprueba es porque ya bajó la línea. Sin embargo, hace un rato Gilbert mencionaba a los senadores que dicen que no están por aprobar. Farideh Raful, PRM. Antonio Guzmán, PRM. Pedro Catrén. Antonio Tavares Guzmán. Pedro Catrén, PRM. ¿Quién más? Diony, que es de la Fuerza del Pueblo. Pero del PRM había 3 figuras. ¿Usted cree que esto limite la aprobación del código? Mira, al final es una decisión libérrima del Senado de la República. Yo quiero respetar el fuero de esa Cámara que tiene toda la libertad. Pero usted es un dirigente de alto nivel del PRM. Sin embargo, quiero decir que el hecho de que la comisión haya rendido informe favorable posibilita, deja abiertas las puertas para que el código sea aprobado. Estamos mencionando 3 personas que tienen un peso específico en el Senado de la República, sobre todo la compañera Farideh, que es la vocera oficial del PRM en la Cámara de Diputados, pero no siempre todos vamos a estar de acuerdo con todo, vamos a tener diferencias. Donde hay más de una cabeza siempre hay diferentes pensamientos y es lógico que ese tipo de cosas ocurra y no es nada, en la democracia eso es bueno, el libre pensamiento al fin y al cabo fortalece los sistemas democráticos de la sociedad y sencillamente lo que hay que esperar, que el Senado de la República lo coloque en agenda y que pueda tomar la decisión. Al final la decisión se adopta con mayoría de votos. Mire, lo presente, no tiene que ser a unanimidad. Cierro con esto, diputado. Este mes se cumple el primer año del gobierno de Luis Abinader. Un balance breve de este primer año de gestión. Mira, yo pienso que Luis Abinader ha tenido un exitoso año de gestión. Un presidente, el primer presidente de la República que es elegido en el marco de una pandemia. Saliendo él de tener el COVID, lo elige el pueblo dominicano como presidente y el país cerrado. Encuentra un país cerrado, un país colapsado, la economía en el piso, consecuencia de la situación que estábamos viviendo, y todas las actividades productivas detenidas. El presidente logró sacar de abajo y ha trabajado en diferentes vertientes. Primero, es el primer presidente de la República que trabaja 17 horas diarias, 17 horas productivas. En segundo lugar, comienza designando un Ministerio Público Independiente. En segundo lugar, decide prestar atención fundamental al tema de la pandemia para manejarla debida y adecuadamente, con una inversión extraordinaria no solo en recursos económicos, sino en tiempo, que ha posibilitado que la República Dominicana esté colocada hoy entre los países que mejor ha manejado la pandemia del COVID. En tercer lugar, atención debida y oportuna al sector agropecuario. Por primera vez,
en la historia institucional y democrática de la República Dominicana, un presidente en su acto de toma de posesión anuncia 5.000 millones de pesos a tasa cero para llevarlo a los productores del campo, para relanzar el campo, y ha seguido incentivando protección a los productores de diferentes áreas que se han visto en situaciones difíciles, los productores de cebolla, los productores de habichuela, de arroz, los de pollo, la atención que se le está dando ahora al tema de la pandemia, su disposición de manejar una gestión de gobierno con toda la transparencia, cero tolerancia con la corrupción y la impunidad en la República Dominicana, para solo citar algunos casos, su devoción por fortalecer la institucionalidad democrática, garantizando independencia a los diferentes poderes, elección de las altas cortes con personas sin militancia apartidista de la República Dominicana y personas de probada trayectoria profesional, ética y moral, son solo pinceladas que describen lo que ha sido esta gestión de gobierno, y lo que ha hecho en educación hay que destacarlo. Es un logro significativo. Todos otros países, y la educación no pudo caminar durante el año pasado. Entonces el hecho de que tengamos inclusive hoy un cierre del sistema educativo en la República Dominicana significa que avanzamos no como queríamos, porque era la realidad que teníamos, pero que avanzamos significativamente. Yo pienso que el gobierno del presidente Luis Abinader, en el marco de las dificultades en las que ha encontrado el país, logrando un crecimiento de la economía sin precedentes en la historia de la República Dominicana, a pesar de la crisis económica, sobrepasando las expectativas en materia de recaudación a través de la DGI o de la Dirección General de Aduanas. Entonces, solo pinceladas que te dicen que hemos tenido un gobierno exitoso y efectivo en la República Dominicana. Bueno, Julito, gracias. Julito. De verdad que gracias. Y tan rápido terminamos. No, y yo tengo que agradecer muy especialmente, antes de cerrar, que fue uno de los diputados que primero levantó la mano el día que lanzamos la red de donantes, diciendo: yo voy a someter ese proyecto. El tema de transparentar la sangre, el tema de que al dominicano le llegue la sangre sin necesidad de estar en una emergencia buscando un donante. Y el 17 de agosto someto el proyecto. Ay, muy bien. Primicia para Despierta RD. Gracias, Julito Fulcar, diputado del PRM, el jefe, el vocero de los diputados del PRM de Peravia. Gracias por estar con nosotros. A ustedes las gracias por habernos acompañado. Los dejamos con la programación de Telecentro y Telemicro Internacional. Bye, bye.